necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad: la naturaleza. Marandúa Verde, un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo. 7:40 de la mañana, hablemos de lo que pasa en materia ambiental, la preocupación que hay por estos incendios forestales que se habían advertido y que a pesar de todas las estrategias, pues lamentablemente se siguen registrando en la Amazonía colombiana. La Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible es una organización que viene liderando esta campaña, y hoy hablemos de justamente ese mensaje que ellos también quieren enviar hoy, ese llamado para que frenen este tipo de incendios. A esta hora saludamos a su director, Rodrigo Botero. Rodrigo, muy buenos días y bienvenido a Marandúa Verde. Muy buenos días, Laura, para ti, para todo el equipo de Marandúa Verde y para todos los escuchos en el territorio. Bueno, pues Rodrigo, ¿cómo has visto este inicio de 2023 con estas noticias que nos registraban el fin de semana? Pues Laura, hay que digámoslo, tener dos marcos de referencia. Uno, pues es el local, que es el caso de Guaviare, ¿cierto? En donde el incendio que se dio en la serranía de la Lindosa tristemente vuelve y repite, digamos, una historia de baja gobernabilidad, de además falta de disciplina social y además de atentar contra un recurso que no solamente es natural, sino de hoy por hoy de la economía local del Guaviare, que está siendo fuertemente impactado. Eso, digamos, habrá que llamar la atención porque es un caso que sería ejemplar en términos de lo que debe ser la aplicación de la ley, porque no hay sentido a que haya gente que esté haciendo ese tipo de cosas. Pero por el otro lado, debo señalar que en términos generales en la región amazónica, para los primeros 30 días del mes de enero del año, sí ha habido una reducción muy importante y significativa para la gran región amazónica, es decir, contando desde la Macarena, desde la zona de San Juan de Arama, Mesetas, hasta el Putumayo, ¿cierto? Sí hay una reducción importante que, digamos, tiene dos explicaciones. La primera de ellas es efectivamente, hay una época muy extraña donde el fenómeno de la Niña generó lluvias y generó una condición totalmente atípica de verano para la región amazónica, ¿cierto? Y eso pues disminuye la incidencia de fuegos. Pero por el otro lado, es que los fuegos no se dan porque tampoco había madera en el suelo suficiente para que se dieran en la misma proporción del año pasado. Entonces, sí ha habido una reducción importante, muy significativa, ¿cierto?, de tumbas de bosque, de rastrojos, en muchas de las regiones amazónicas en donde los años anteriores se dieron de manera mucho mayor. Esto no quiere decir que no haya sitios en donde estén tumbando. Voy a señalar, por ejemplo, para el caso del Guaviare, las áreas que están cerca de las zonas del río Inírida, en sus cabeceras, ¿cierto?, cerca de la Reserva Nacional Nucac, en donde está el fenómeno de cultivo de hoja de coca y el narcotráfico, es una zona que sigue presentando un patrón desafortunado de deforestación. En otro sitio, las áreas de grandes predios que se están desarrollando sobre el eje vial de la carretera Calamar-Miraflores siguen curiosamente siendo los predios más grandes y más visibles los que también están haciendo procesos de deforestación. La otra zona que tiene un comportamiento típico, el área del resguardo Nucac, en la zona invadida que tiene este resguardo por parte de grandes predios y también por áreas de cultivos de delito, allí también hay deforestación. Entonces podríamos señalar que, así como en el caso del Guaviare, también hay otras zonas específicas y críticas, la zona sur del Yarí, en el interfluvio entre el río Yarí y el río Caguán, en sus cabeceras, zona sur de las sabanas, allí hay un foco que también está concentrado. Podríamos señalar otros 2 o 3 más, pero lo que quiero decir es, habría una oportunidad de oro, hoy por hoy, para generar un cambio en la tendencia de deforestación, de manejo de incendios y obviamente en la posibilidad también de desarrollar el tema de no solamente los acuerdos de conservación, sino también de usos del bosque, de además generación de derechos
sobre el tema del bosques y la tierra, que viene pues hoy por hoy con la nueva política frente al tema ambiental, para lo cual va a ser indispensable este requisito. ¿Sí? Digamos lo que hay un aspecto que está sobre la mesa puesto, y es: con deforestación y con incendios no se van a poder avanzar en la generación de derechos, y particularmente en estas áreas que están teniendo este comportamiento que señalaba anteriormente. Rodrigo, ¿ustedes qué información tienen respecto al tema de de los incendios forestales, que de hecho es un indicador cultural de tema de deforestación, de la respuesta que da el gobierno respecto a esas zonas tan distantes que no vemos? Y aquí se aplica el reconocido refrán de ojos que no ven, corazón que no sienten, porque nos preocupamos posiblemente por las zonas que están aledañas a estas áreas donde habitamos, y decimos si hay un incendio forestal cerca de acá, lo atienden las unidades de cuerpo de bomberos, pero esas zonas distantes que posiblemente están ardiendo porque no llegan allí las unidades de cuerpo de bomberos, no porque no quieran, sino porque las capacidades no les permiten y el acceso allí. Está ardiendo la selva. ¿Deberíamos de preocuparnos? ¿El gobierno debería reaccionar frente a este tema o de pronto es una alarma que nos estamos creando? No, yo creo que hay que partir de una cosa. O sea, no hay que olvidarnos que desafortunadamente estamos en un escenario de conflicto armado nuevamente. Muchas de las zonas a las cuales no llegan los bomberos en ninguna otra institución, o con dificultades otras instituciones, es porque hay una condición de confrontación armada. Hay una serie de violencias superpuestas, incluyendo las armadas, que hacen absolutamente imposible que haya una llegada gubernamental integral y permanente. Seguramente en el escenario que se está dando hoy en día, en donde hay unos diálogos exploratorios, hay una manifestación concreta y específica de un cese al fuego, ¿cierto? Y un proceso, digamos, lo que va avanzando, esa condición va a cambiar. Disposición, hasta donde entiendo yo, del gobierno nacional de avanzar en una presencia institucional que llegue a las comunidades más lejanas, más apartadas, ¿sí? Y en ese sentido, digámoslo, ahí es donde se juntan los temas ambientales y de conflicto, claramente. Entonces, de hecho, le voy a decir algo, y es que dentro de nuestras observaciones, probablemente las zonas más alejadas, ¿sí?, exceptuando aquellas que estaba señalando ahorita, por ejemplo, las áreas de narcotráfico o las áreas en donde se están consolidando corredores viales, o donde se está, digamos, movilizando cierto tipo de poblaciones muy puntuales y específicas. En general, esas zonas hoy por hoy podría decirse que están con menor deforestación y por ende con menos incidencia de fuegos en este momento. Entonces, creo que ahí vamos a tener que estar muy pendientes de ese proceso de reingreso en el territorio por parte del Estado, de su institucionalidad, que es la única manera que habrá de que estos sean procesos sostenibles. Sí, es decir, más allá de las actuaciones y de las manifestaciones que estén dando los grupos armados frente a su disposición de hacer un control de la deforestación o de los mismos incendios, para que ello sea sostenible, necesariamente se tiene que dar una entrada masiva de la institucionalidad pública para que haya no solamente una orden punitiva, sino un proceso de reconversión de los usos del territorio, que es el punto crítico. ¿Cómo hacer un manejo sostenible de los bosques, ¿cierto? Y no simplemente seguir en los procesos de ganaderización y de comercio de tierras, que es lo que hoy por hoy mueve esa economía. Sí, Rodrigo, lo decías, la mirada, digamos, optimista es que en cierta medida, con un gran porcentaje, pues se ha reducido esos puntos de calor, esas alertas por tema de quemas y demás. ¿A qué crees que se debe digamos, reducción de justamente esos incendios y esas quemas que se daban por otras problemáticas diferentes a lo que estabas hablando? Pues vuelvo a insistir, hay primero que todo una manifestación explícita, ¿cierto?, de los grupos armados presentes en el territorio al respecto de su intención de controlar deforestación y fuegos. Eso es digamos, una variable que es contundente. Hay un segundo elemento, y es que también hay una consolidación y hay un esfuerzo importante de comunidades, organizaciones no gubernamentales y de instituciones estatales que trabajan ya desde hace varios años en zonas críticas y que empiezan a mostrar resultados. Pero hay un tercer elemento que es muy importante señalar,
y es toda una gran expectativa que hay, ¿cierto?, alrededor del reconocimiento de los derechos de la tierra y del bosque, que la nueva política, ¿cierto?, que va a presentar el gobierno nacional desde el Ministerio de Agricultura y desde el Ministerio de Ambiente, como lo señalaba yo anteriormente, va a tener un aspecto fundamental, que es precisamente que ese reconocimiento provenga de un manejo sostenible del bosque. Es decir, el gran paso que se quiere dar hoy en día es precisamente que sobre el reconocimiento, el manejo y el mantenimiento de los bosques, vendrán también los reconocimientos sobre el tema de la tierra. Entonces, ese aspecto también está jugando un papel fundamental, y por eso también es un asunto de tiempo. O sea, tiene que avanzar muy rápidamente este aspecto de política pública. Tiene que consolidarse también los ejercicios ya de demostración de resultados contundentes frente al manejo forestal sostenible. Eso también tiene que ser. Y lo tercero, tiene que avanzar de manera paralela el proceso de diálogo, de conversaciones de paz, para que efectivamente también ese factor que es crítico en el control y manejo territorial, también entonces vaya en el mismo sentido hacia el mantenimiento de los bosques. Esos son los tres elementos que están jugando hoy en esta situación. Y a propósito de esa conversación de paz y de esas negociaciones que viene adelantando el gobierno nacional, Rodrigo, del que pues usted también viene acompañando en esa mesa, ¿qué tanto se ha hablado, cómo ha avanzado ese tema en el aspecto ambiental, en todo este tema de tierras en la Amazonía? Pues primero que todo hay que señalar que son escenarios diferenciados. Un tema es el de la mesa de diálogo con el ELN, que tiene pues una agenda y una formalización, y en el cual seguramente, como ustedes lo han visto en las manifestaciones que han hecho los jefes de delegación, el tema ambiental y el tema de los bosques será un aspecto que se toque y que se debata para desarrollar una agenda al respecto, cosa que esperamos se pueda avanzar ahora en el nuevo ciclo en México. Con respecto a los demás grupos y lo que podríamos hablar en particular de lo que se llama el Estado Mayor Central de la FARC y el grupo de la Segunda Marquetalia, pues serán aspectos que se pongan, me imagino yo, porque sobre la mesa, porque en este momento no hay un proceso ya formal de iniciación, hay un proceso exploratorio, como ustedes lo escucharon ayer en las declaraciones del comisionado de paz. Por lo tanto, sería especular hoy por hoy alrededor de cómo será el tema, o si se ha discutido, si se ha avanzado. Realmente lo que ha señalado el comisionado es que es un proceso que está en una fase exploratoria y de acercamientos. Muy bien, pues estaremos muy pendientes entonces y avanzar. Esperemos que no pasen más incendios, Rodrigo, como lo decías. Esta temporada todavía no para. Nos dicen que más o menos hacia el mes de marzo estaría extendiéndose este verano, así que esa invitación, ese llamado que hacen desde la Fundación para que lo que podamos controlar y lo que podamos evitar de incendios, pues esté a nuestro alcance, lo hagamos. Así es, Laura, definitivamente. Insisto, es importante que quienes nos escuchan, lo tengan claro, que pocas veces en la historia de las últimas décadas había habido una oportunidad tan grande de poder efectivamente demostrar que las acciones directas de las comunidades en el territorio sobre el manejo de los bosques, sobre su preservación, van a tener por fin una relación directa con el tema de sus derechos, que también obviamente quienes no lo están haciendo, y se resisten a hacerlo, pues eso también va a tener un efecto en términos no solamente de sus derechos, sino también evidentemente de lo que va a ser el acompañamiento institucional, porque lo que hay hoy por hoy es una decisión de un cambio estructural en el modelo de desarrollo frente a la región amazónica. Hay una decisión también internacional en el acompañamiento precisamente a esa política de cambio de uso del suelo. Y creo que allí es en donde, estos días van a ser críticos. No es solamente ver un verano, sino es lo que se viene en términos de ese cambio de uso del suelo. Creo que es por allí, y ojalá que la gente lo entienda, sobre todo aquellas zonas en donde aún persisten, como tú lo señalabas, en seguir tumbando y seguir quemando, que está a los ojos de todos nosotros. Sí. Ese mito, esa falsa creencia de decir tumbemos la selva, potrericemos, que en algún momento nos van a escriturar, es lo que pensarán algunos, pero que... Exacto, ahora es al revés, exactamente.
Sí, muy bien. Pues Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa Verde. A ustedes muchísimas gracias, que tengan muy buen día y seguimos atentos como siempre con ustedes, Laura. Gracias, un abrazo, Rodrigo. Muy bien, son las 7:54 de la mañana. Ahí está pues una mirada de las problemáticas, esos tres condiciones, ¿no, Omar, que hay en nuestra Amazonía, que están interfiriendo en cada fenómeno de deforestación, fenómeno de incendio, y que esto definitivamente nos tiene que llamar, porque es en nuestro territorio. Hay que prepararnos para los cambios que vienen, hay que preparar para tener esa mente abierta y saber cuál va a ser la mejor opción para nuestra Amazonía y nuestro territorio. En eso tenemos que entrar en conciencia, todos, absolutamente todos. Quienes están en esas áreas, como también nosotros, empezar todavía a ayudar a entender eso, que nos ha sido como difícil entender la relación que tenemos con el medio ambiente. Así es. 7:55, esto es Marandúa Verde, las noticias ambientales desde la Amazonía guaviarense. El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marandúa Verde. Un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo.